esta porción y me pareció realmente muy interesante y yo digo, cada vez que estudio, cada vez me doy cuenta cuán lejos estuve en otro tiempo de la buena voluntad del Padre, ¿sí? De la voluntad del Padre en predicar, enseñar y vivir su palabra. Qué maravilloso lo que dice Romanos 9, dice, verdad digo en Cristo, verdad digo en el Mesías, verdad digo en Mashiach, ¿sí? Fue traducido Cristo. Dice Pablo, no miento, aclara así entre comas, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, ¿sí? Qué importante lo que viene Pablo a decir, sí, verdad digo, verdad conectado, o sea, él está diciendo no que lo que él está hablando sea verdad conforme él quiera declarar que es verdad o mentira, sino que lo que él va a hablar es la verdad del Padre, a eso se está refiriendo, es la verdad escrita en la palabra, ¿sí? A eso se está refiriendo Pablo. Entonces digo, verdad digo en Cristo, ¿sí? Verdad digo, o sea, verdad hablo en Cristo, verdad hablo su palabra, todo lo que hablo que tenga que ver con su palabra es verdad, no miento, dice, ¿sí? Todo lo que digo en Cristo es verdad porque es su palabra y es interesante cómo Pablo, hermanos, como Pablo fue elegido, ¿sí? Como un erudito, como un sabio, como un entendido en la palabra de Adonai de Israel, porque él era el más indicado, porque era un hombre que sabía la ley, ¿sí? Y lo entendía perfectamente, y era el único por medio de la revelación del Espíritu Santo que nos podía revelar esta verdad, ¿sí? Para que podamos entender la redención del Padre para con Yeshua HaMashiach, que vino a ser en la tierra para todo el mundo, por supuesto. Todos aquellos que creen en Él no se pierden, sino que tienen vida eterna, dice la palabra. Entonces es importante porque su conciencia, ¿sí? Lo que Él sabe, le lleva a hablar, ¿sí? La verdad. Lo que Él sabe y la verdad en Cristo, ¿sí? Por eso dice, no miento, ¿sí? Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y esto es lo que dice Jeremías 31 al 34, sí, aquí que era un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, dice Jeremías 31 al 34, ahí está en tu Biblia, Reina Valera, dice aquí que vienen días que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres cuando les saqué de la tierra de Egipto, porque aunque aunque yo fui un esposo para ellos, pero ellos invalidaron mi pacto, dice la palabra, pero escribiré mi Torah, mi ley en sus corazones y en sus mentes, y seré yo su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso dice justamente Pablo aquí que dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, claro, porque justamente Pablo implícitamente le está hablando de lo que dijo Jeremías, el Espíritu que trajo Yeshua, ¿sí? Que vino a traer la revelación para nosotros, para que podamos vivir hoy en Cristo. Justamente Pablo dice, el Espíritu Santo da testimonio a mi conciencia, claro, porque dice la palabra Jeremías que vendría el Señor, y de hecho vino, que escribiría su ley en nuestras mentes y nuestros corazones, Jeremías 31 al 34, y que de esa manera nosotros íbamos a ser su pueblo y Él sería nuestro Dios, nuestro Adonai. Entonces dice, Romanos 9:2 dice, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Aquí Pablo hablando, sí, hablando a sus hermanos, él por supuesto tenía su dolor, ¿sí? Porque, por supuesto, en muchas situaciones, bueno, se me para un poquito el retorno aquí, en muchas situaciones Pablo pasaba que sufría esto, ¿sí? Porque él era un hombre que vivía conforme la ley, sin Cristo. Ahí tenemos que entender, porque este problema aquí es la ley sin Cristo y o sea, la Torá sin Cristo y la Torá con Cristo. Este era el problema que tenía Pablo. Y en todas las cartas de Romano, de Gálatas, de Éfeso, de Colosenses, de todo vamos a ver que este era el problema. Este era el problema que había en el primer siglo, que los que vivían la Torá y que solo por la Torá ganaban el reino según ellos, y los que vivían, comenzaron a vivir en Cristo y guardar la Torá por obediencia, no para salvación. Este era el problema que había.
Entonces dice Pablo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema. Oiga, qué plano que está presentando Pablo, ¿verdad? Aquí dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo o del Mesías, por amor a mis hermanos. Oiga, qué interesante. Los que son mis parientes según la carne. Él está hablando de sus hermanos de padre y madre, está hablando de sus primos, está hablando de sus tías, de sus tíos, de su mamá, de su papá. Él está hablando de los parientes de sangre, no está hablando de los hermanos en Cristo. Y esto es muy interesante porque cuando nosotros, aquí Pablo nos habla algo muy interesante, cuando nosotros tenemos un llamado, ¿sí? Y yo lo puedo realmente confirmar esto porque me ha pasado y me pasa continuamente, cuando tenemos un llamado en Cristo, ¿sí? Muchas veces sufrimos estas cosas porque el mismo llamado, ¿sí? La misión en Cristo, ¿sí? Nos llevan a alejarnos, pero no porque queremos alejarnos, sino porque la palabra misma lo dice. No van a aceptar ciertas cosas nuestras, ya no van a tener las mismas conversaciones, va a haber palabras que van a contristar nuestro espíritu y aunque los amamos, porque los amamos, yo amo a mis hermanos, amé a mi madre, amo a mi padre, amo a mis parientes, amo a mis primos, pero es una realidad que nos vamos separando. Entonces Pablo dice, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, Pablo está diciendo, anatema, ¿qué significa? ¿Sí? Ser cortado o maldito, ¿sí? Entonces él dice, deseara yo ser cortado de Cristo, ¿sí? Creo que muchos alguna vez nos hemos planteado antes cuando teníamos poco crecimiento y madurez en el Señor, quizás nos hemos planteado esta situación de decir, ¿vale la pena alejarme? O que me alejen, porque muchas veces vos no te alejas, sino que te alejan, ¿sí? Y vale la pena realmente esto y te planteas una y otra vez y te acordás lo que dice Pedro. Pedro dice, Señor, se están yendo, porque dura es la palabra que enseñas. Y el Señor le dice, ¿te quieres ir tú también con ellos? Siempre me viene esa palabra a mi corazón, siempre. Y me dice, y le dice a Pedro, ¿te quieres ir tú también con ellos? Y Pedro le contesta al Señor, ¿dónde iremos, Padre? ¿Dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y yo quiero decirle que al enseñar uno también aprende y cada día uno aprende. Uno nunca sabe todo y nunca sabe nada, esa es la verdad. Cada día uno aprende porque el Padre va trayendo revelación a nuestras vidas y también las luchas y las circunstancias nos enseñan a vivir en esta vida, ¿verdad? Así que le dice Pablo a los romanos, sí, a los romanos en 9:3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, ser cortado, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Por ello deseara. Por ello muchas veces, seguramente, como yo me he planteado algunas veces cuando no tenía crecimiento en Cristo, o como tú te has planteado quizás, o como te irá a plantear, pero yo quiero decirte que seguir a Cristo y servir a Cristo, seguir y servir es lo más grande que te puede pasar, es lo más grandioso y es una honra tan grande que te puede dar el Señor, que le sirva y le siga realmente. Y dice en el versículo 4, dice, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, o la Torá, el culto a las promesas. O sea, todo esto es de Israel. Entonces, no es nuestro fuera de Israel. Es mío la adopción, sí, la gloria, sí, el pacto, sí, la promulgación de la Torá, sí, el culto, sí, la promesa, sí. ¿Por qué? Porque soy injertada en el olivo verde y lo creo. Y lo creo, por eso son míos, por eso son cosas mías también, ¿sí? Y me apodero de eso porque fui injertada en el olivo verde y lo creo y lo vivo, ¿sí? Entonces podemos entender a qué se refiere Pablo cuando dice la adopción, qué significa, ¿sí? Tenemos que entender, vamos a leer en Éxodo 4:22, vamos a leer algo muy interesante, ¿sí? Éxodo 4:22 dice, y dirás a Faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, ¿sí? Entonces, Moisés está diciendo a Faraón que Israel es su hijo, ¿sí? Dice Yahweh, es su primogénito. ¿Sí? Entonces, nosotros nos ponemos a pensar en estas cosas y nos damos cuenta que
hay un patrón que el Padre en todo tiempo nos presenta, ¿sí? Que es poner al menor por primogénito. Vemos aquí en Jacob, vemos también en Efraín y Manasés, ¿sí? Vemos también en José, que pasó a ser el mayor para bendecir a todos, ¿sí? Sobre todos. Y entonces este patrón se repite continuamente. Entonces dice, dile a Faraón que Israel, ¿quién es Israel? Jacob, es mi hijo, mi primogénito. Entonces Yahweh lo tomó por primogénito y él vino, ¿sí? A ser el padre de las 12 tribus de Israel y a las de las 12 tribus, padre de todos los demás. Y todos ahora venimos a ser la congregación de los primogénitos. Esto es muy interesante. Vamos a ver lo que dice en Isaías 14. Podemos ver también que Isaías, gloria al Padre, Isaías 14 dice así. 14, 1 al 2 dice, porque Yahweh tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel. O sea, nunca lo va a dejar, ¿sí? Siempre va a tener piedad y misericordia y nunca va a dejar porque tenemos que entender que Adonai, nuestro Elohim, eligió, o Dios, ¿sí? Eligió a Israel como pueblo y por eso es que nos injertó a nosotros en el olivo verde para que seamos su pueblo, ¿sí? Entonces dice, porque Yahweh tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirá extranjeros. ¿Quiénes? Extranjeros, como tú y yo. Tú y yo éramos extranjeros en el pueblo, pero dice que nos unirá, dice Isaías, y de hecho nos unió por medio de Yeshua. Dice, se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar. Y la casa de Israel los poseerá por siervos y criados de la tierra de Yahweh. Y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. Entonces aquí podemos ver lo que es la adopción, ¿sí? Porque realmente nosotros nos unimos, ¿sí? A la familia de Jacob, a la familia de Israel, porque dice la palabra justamente, ¿sí? Que de Israel es la adopción. Oiga, qué interesante. Ningún otro pueblo en la tierra, ¿sí? Puede adoptar, ¿sí? A un extranjero. Solo Israel, según la palabra, ¿sí? Según la palabra, solo Israel. Nunca la palabra nos enseñó que Asiria, que Babilonia adoptaba. No, no, no. La adopción es de Israel. Por eso Pablo dice justamente, estamos en Romanos, volvamos a Romanos, gloria al Padre. Por eso Pablo dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Y podemos ver que la adopción se trata de esto, ¿verdad? En Efesios, vamos a leer Efesios 2:12, porque ahí también nos habla de lo que ya viene haciendo el Señor de antemano. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Adonai, sin Dios en el mundo. En aquel tiempo estábamos lejos, ¿sí? Cuando no teníamos Dios, cuando no teníamos Adonai, no teníamos esperanza, no teníamos pacto, no teníamos promesa, pero fuimos adoptados, porque ¿de quién es la adopción? De Israel. Fuimos adoptados, ¿sí? Por Israel, porque de Israel es la adopción y fuimos injertados en el olivo verde. Entonces dice la palabra que estábamos alejados en otro tiempo, hoy ya no estamos alejados. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos injertó, nos adoptó y nos hizo hijo, pueblo suyo y, como dice la palabra, oveja de su prado. En Efesios 2:19 podemos entender también que dice, así que ya no sois extranjeros, ni tú ni yo. Por eso dice la palabra en Isaías, como leíamos, que se iban a añadir los extranjeros. Entonces dice aquí en Efesios 2:19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Quién nos puede decir a nosotros por qué guardan Shabbat? No deben guardar Shabbat, porque eso es de los judíos. ¿Quién nos puede decir eso? El que no estudia la palabra, el que no sabe la palabra, el que no se sentó a estudiar y a entender la palabra. Por eso dice Pedro que Pablo habla cosas difíciles que algunos indoctos tuercen para su propia perdición, por supuesto, porque Pablo está enseñando cosas con respecto a su pueblo.
¿sí? Su identidad, sus raíces, y nosotros que somos argentinos, como siempre digo, en mi caso, argentina, correntina, libreña, ¿cómo voy a entender a Pablo si no me voy a las raíces? ¿Cómo voy a entender la Biblia si no me voy a las raíces? A ver, ¿qué es lo que Pablo me está hablando? ¿Por qué me está diciendo todas estas cosas? Y este día es muy interesante. Si lo entendés hoy, lo entendés para siempre. Entonces, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos miembros de la familia de Adonai. Tengo el derecho, tengo la obligación y tengo el derecho de guardar el Shabbat, sí, porque es un mandamiento, sí, lo hago porque soy injertada en el olivo verde, soy Israel, sí, y me injertó el Señor por medio de su sangre preciosa que derramó en el madero. Entonces podemos ver que la palabra justamente ahí en Romanos, pero en Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ese es el espíritu que hemos recibido, ¿sí? Clamamos Abba Padre, clamamos tú eres el Padre, tú eres mi Padre, tú eres mi papá, ¿sí? Qué tremendo, qué maravilloso. Él es nuestro Adonai, Él es el que nos consuela, Él es el que nos edifica, Él es el que nos bendice, Él es el que nos provee, Él es el que está con nosotros todo el tiempo. Entonces seguimos en Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1 también podemos ver, ¿sí? Que dice así. Dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Adonai, hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces el mundo no nos conoce y no nos entiende porque no lo conoce a Dios. Entonces el mundo que no conoce a Dios no nos entiende. Muchos nos pueden llegar a odiar y muchos nos desprecian y nos insultan porque no nos entienden, porque no conocen a Adonai. Entonces, si no conocen a Adonai, ¿sí? Realmente, dice la palabra, somos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque somos llamados hijos de Dios. Colosenses 1, vamos a seguir porque con el tema esto que Pablo habla de la adopción, ¿sí? Gloria al Padre. Colosenses 1, 13, 14 dice así. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Por medio de la sangre de Yeshua derramada en el madero, tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? ¿Quién nos puede acusar? Por eso hablábamos ayer, ¿quién nos va a acusar? ¿Quién puede acusarnos? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Qué maravilloso, gloria al Señor, porque dice la palabra, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Oigan, no nos ha librado de poca cosa. Nos ha librado de tremendas situaciones de adversidad, como no estar en Cristo, en Dios. Nos ha librado de esa potestad terrible de muerte, y no muerte humana, no muerte, muerte del cuerpo y nada más, sino de una muerte eterna. A eso se refiere Pablo, ¿sí? Porque Él nos libró de la muerte, ¿sí? De la muerte eterna, porque la muerte del cuerpo vamos a dejar de existir en algún momento, ¿sí? Pero Él nos ofrece una vida eterna o nos dice que también hay una eternidad infinita en otro lugar oscuro. Entonces, Él nos libró de eso. Nosotros tenemos la decisión de elegir a Dios, ¿sí? A Adonai, porque Él nos ha librado, pero Él nos presenta. Por eso siempre en todos los programas generalmente hablamos que Él puso delante de nosotros la muerte y la maldición, y la vida y la bendición. Entonces Él dice, elijan pues la bendición y vivan. Pero ¿a qué se refiere? No que vivir una vida solamente aquí en la tierra, sino vivir una vida eterna con Él en el cielo. A eso se refiere, vivir una vida eterna, porque la vida de hecho aquí en la tierra la tenemos, pero lo que está interesado el Padre es que nuestra alma
vaya a vivir una vida de eternidad. A eso el Padre se refiere cuando nos está hablando de la vida eterna. De las tinieblas, de la potestad de las tinieblas que nos libró y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Qué amor tan grande el que el Padre nos ha dado. Entonces, es necesario que seamos, es necesario que un judío nos adopte. Ahora tú dirás, no, ¿cómo que no? Sí es necesario, pero no cualquier judío, Yeshua HaMashiach, porque Yeshua HaMashiach es judío. Él vino, por eso dice, cuando él se presenta a la samaritana, en Juan 4:22 le dice, la salvación viene de los judíos. Y esto cuando los pastores cristianos evangélicos leen el capítulo 4 de San Juan, saltan literal este versículo porque no lo pueden digerir, no lo pueden entender por el antisemitismo que hay, no lo pueden entender y no lo quieren entender, no lo quieren ni leer. Entonces cuando el Señor le dice, porque la salvación viene de los judíos, este versículo no se lee. Yo he escuchado miles de prédicas y este versículo no se lee porque no quieren entender y no quieren saber y no quieren aceptar que Yeshua es judío. Vino de la tribu de Judá, en la raíz de David, ¿sí? Y él es el león de la tribu de Judá. Qué interesante. Entonces dice Pablo que también de Israel no solamente es la adopción, sino que también dice que la gloria también es de Israel. Entonces, ¿a qué se refiere cuando él nos dice que la gloria es de Israel? Él se refiere que la alabanza. Nosotros nacimos para hacer alabanza, para dar alabanza, para todo el tiempo estar dando alabanza, ¿sí? Pese a cualquier circunstancia o cualquier situación, nosotros debemos dar alabanzas al Padre. Entonces, hoy a la mañana me traía un pensamiento el Señor que cuando comenzó el año canté tanto esta alabanza que dice, este es el año de mi victoria, este es el año de mi conquista. Y el Señor me traía a la memoria, ¿sí? Y el Señor me decía que no crea yo que por la situación que estoy pasando no sea el año de mi victoria. Porque nosotros muchas veces queremos poner en la misma altura, ¿sí? Lo que Dios tiene para nosotros y lo que Dios hace con nosotros. Entonces el Señor me traía eso a la memoria porque he cantado tanto cuando comenzó el año, este es el año de mi victoria, este es el año de mi conquista, y el Señor me decía esto. No creas que porque estás pasando tal situación, no es el año de tu victoria. Muchas veces las situaciones que pasamos son necesarias para que lo que Adonai tiene para nosotros venga y glorifiquemos su nombre. Uy, pero esto es solo para entendidos, porque no cualquiera lo podrá entender, no cualquiera lo podrá digerir, no cualquiera está en condiciones de comprender tal amor del Padre para con nosotros. Entonces dice que la gloria es de Israel, Romanos 9:4 dice. Entonces podemos ver que de los 12 hijos vamos a Isaías, ¿sí? De los 12 hijos de Jacob, el primogénito, ¿quién era? Era Rubén. Pero ¿por qué Rubén no fue el primogénito en lo que tiene que ver con las escrituras? Porque Rubén subió al lecho de su padre y embelleció el lecho de su padre. Entonces, ¿para quién le fue dado la primogenitura en las 12 tribus? A Judá. ¿Y quién es Judá? Judá es de donde viene Yeshua HaMashiach o Jesucristo el Mesías. ¿Y Judá qué significa? Alabanza. Oiga, qué interesante es. Nosotros fuimos llamados, ¿sí?, a alabar. ¿Y quién nos vino a buscar? ¿Y quién vino a derramar su sangre por nosotros? Yeshua HaMashiach o Jesucristo el Mesías, que es de la tribu de Judá, la tribu de la alabanza. Esto es maravilloso. Entonces dice Pablo, que la alabanza es de Israel. Isaías 43, 1-7 dice así. Ahora sí ha dicho Yahweh, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Si pasa por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Porque yo, Yahweh, Dios tuyo, el Santo de Israel, tu Salvador, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima,
fuiste honorable y yo te amé, pues hombres por ti daré, y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no retengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Oye, qué interesante porque está diciendo Isaías, ¿sí?, que todos los de lejos, ¿sí? Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, pues daré hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no retengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas. ¿Dónde estamos nosotros? De lejos, de cada lugar, ¿sí? De Argentina, de Francia, de Brasil, de Estados Unidos, de Europa, de donde sea, de todos los lugares, de lejos, trae a mis hijos, ¿sí? ¿A dónde vamos a ir? ¿A quién estamos esperando? A Yeshua HaMashiach, que venga a las nubes con los, como dice la palabra, con los hijos de Dios, los ángeles, ¿sí? Y recorran la tierra, ¿sí? Y recojan a los escogidos y lleven ¿a dónde? A la tierra de Israel, porque la nueva Jerusalén, dice la palabra, que ya lo vamos a ver cuando estudiemos el libro de Apocalipsis, descenderá de los cielos. ¿A dónde? Y a la tierra de Israel, en Jerusalén. La nueva Jerusalén, donde nosotros anhelamos y esperamos, ¿sí?, la redención del Padre, es donde vamos a ir, a la nueva Jerusalén, a ese lugar. Entonces dice, recogerá de lejos a los hijos, a las hijas, de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. ¿Para qué? Para gloria mía. Aleluya. Entonces nosotros somos la gloria del Padre, ¿sí? Porque dice que la gloria es de Israel. ¿Y para qué fuimos llamados? Para alabar a quién, al Padre. Por eso debemos entender que en cada situación y en cada circunstancia debemos alabar al Padre. Muchas veces vamos a alabar con dolor, muchas veces vamos a alabar con alegría, muchas veces vamos a alabar con necesidad, muchas veces vamos a alabar con tristeza, muchas veces vamos a alabar con desesperanza quizás, pero alabemos en todo tiempo. No importa cuál sea nuestra condición, Él es fiel. Entonces dice, aunque nosotros nosotros seamos infiel, Él se mantiene fiel. No importa cuál sea nuestra circunstancia, Él se mantiene fiel. Siempre a su palabra. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo habló, Él lo estableció y se va a cumplir. Entonces dice la palabra, justamente ahí en Isaías 43:11 dice, yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve, no hay nadie quien salve. Por eso dice la palabra que hay un solo intercesor entre Adonai y los hombres, Yeshua HaMashiach hombre, ¿sí? Un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, para que me entiendas, porque algunos me dicen, ¿qué quiere decir Adonai? Algunos dicen, ¿qué quiere decir Yahweh? Sí, muchos entienden, yo sé, pero otros no. Entonces, hay un solo intercesor, uno solo, perdón, entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Yeshua HaMashiach hombre, o Jesucristo el Mesías hombre. En Isaías 43:21 dice así, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Gloria al Padre. Él, ¿para qué nos creó? Para que publiquemos su alabanza, ¿sí? Que ninguna situación de adversidad dejes, te prohíba, mejor dicho, de alabar el nombre del Padre. Que ninguna situación de adversidad, que nada te quite la alabanza, porque dice la palabra que este pueblo fue creado. En otras palabras, tú fuiste creado, ¿sí? Dice, para publicar mis alabanzas. Fuimos creados para publicar la alabanza del Padre, ¿sí? Porque Él es fiel. Entonces dice que la adopción es de Israel, la gloria es de Israel, pero también dice que los pactos son de Israel. En Romanos 9:4 dice que los pactos son de Israel, ¿sí? Entonces vamos a ver justamente en Génesis 17:7, el primer libro de la Biblia dice así, Génesis 17:7 dice así. Gloria al Padre, dice así. Y estableceré mi pacto entre mí y ti,
y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. O sea, el pacto desde el principio era que Él era nuestro Adonai y nosotros éramos su pueblo y sus hijos. Efesios 2:12 dice que hoy tenemos pactos y promesas y somos sus hijos. O sea, siempre, desde el principio al final, siempre será lo mismo. El pacto es, Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo. Ese es el pacto. Gloria al Padre. Entonces, en Deuteronomio 29:10 también podemos ver, gloria al Padre, vamos a encontrar aquí. Deuteronomio 29:10 al 15 dice así. Dice, vosotros todos estáis en presencia de Yahweh vuestro Adonai, las cabezas de vuestras tribus y vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Yahweh tu Dios. ¿Sí? ¿Para qué estamos? Para entrar en el pacto, ¿sí? Entonces dice, y en su juramento que Yahweh tu Adonai concierta hoy contigo, para confirmar hoy como su pueblo nuevamente, y para que Él te sea a ti por Adonai de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presente hoy con todos nosotros delante de nuestro Adonai, y con todos los que no están aquí hoy con nosotros. Oiga, qué interesante, porque Moisés está hablando esto, ¿sí? Años, siglos y siglos atrás, qué tremendo. Entonces está diciendo que no solamente con Israel, ¿sí? Con los que están ahí, que son israelitas, ¿sí? Sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros, lo que él estaba viendo, ¿sí? Delante de Yahweh nuestro Adonai, y con los que no están aquí hoy con nosotros. O sea, él está hablando de nosotros, los que no estábamos allá, los que no éramos en aquel momento pueblo de Adonai. Él está diciendo eso. Los que están aquí hoy, los que me están escuchando, los que me están viendo, y que estoy hablando esto, para ellos el pacto, y los que no están aquí, los que van a venir, los que van a ser añadidos, porque Yeshua HaMashiach vendrá, derramará su sangre preciosa y los injertará ellos también con nosotros. Eso está hablando de una manera implícita para los entendidos. Gloria al Padre. Entonces seguimos en Jeremías 31:33. Bueno, volvemos a lo mismo que ya lo habíamos y lo sabemos prácticamente de memoria, ¿verdad? 31:33 dice así. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Adonai y ellos me serán por pueblo. O sea, el pacto que Dios, Adonai, estaba haciendo con Israel en aquel momento, sí, cuando Moisés estaba hablando, era el mismo pacto, sí, que hoy estamos viviendo. Él es nuestro Dios, nosotros somos sus hijos, somos su pueblo. También dice que el culto es Romanos 9:4 dice que de los israelitas es la adopción, la gloria, el pacto, y también dice que el culto, ¿sí? La promulgación de la ley, sí, todo lo que dice la ley, sí, lo que se hizo para cumplir. La promulgación de la ley se hace una ley para cumplirla, ¿sí? Entonces, dice, ya vamos a llegar a Gálatas 3, porque yo sé que muchos dicen, no, pero que la ley es maldición y todos los que cumplen la ley. Si todo eso está bien, ya lo vamos a entender, porque Pablo habla cosas difíciles que algunos indoctos realmente lo tuercen para su propia perdición. Tenemos que entender a Pablo. Dice que el culto también es de Adonai, el culto también de Israel. Entonces, justamente Abodá Hakodesh, el culto, ¿sí? Es el servicio santo, es de Israel. En Números, porque hoy nosotros, esto ya estaba
desde un principio en el corazón del Padre, solo que los primogénitos pecaron contra Adonai en el monte Sinaí, sí, adorando al becerro. Por eso es que tomaron nuestro lugar, los primogénitos, tomaron los levitas, porque en realidad desde un principio el culto fue dado a los primogénitos, por eso dice los primogénitos son míos. Entonces, cuando los levitas tomaron el lugar de los primogénitos por palabra de Adonai, ellos tuvieron que redimir a los primogénitos. Y como eran mayores los primogénitos que los levitas, ellos tuvieron que pagar, ¿sí? Los primogénitos tuvieron que pagar su redención. Entonces, esto es en el Antiguo Pacto, ¿verdad? Entonces, en Números 16:9, en Números 16:9 dice así. Dice así: ¿os es poco que Adonai de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Yahweh y estéis delante de la congregación para ministrar? Nosotros fuimos llamados a ministrar. El culto es de Yahweh, el culto es, de Israel. Para Yahweh, por supuesto. El culto es de Israel, dice Romanos, ¿sí? Que la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, Romanos 9:4, y el culto y las promesas son de Israel. Entonces, todos nosotros que hacemos culto, que hacemos reunión para alabar al Padre, tenemos el derecho de hacerlo, ¿sí? Porque somos su pueblo, somos sus hijos, adoramos al Padre porque el culto es de Israel. Entonces dice en Éxodo 19:5 y 6. 19, espero no ir muy rápido, pero este capítulo nos va a llevar un par de programas porque es bastante largo. 19:5 y 6 dice así: ahora pues, si viereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ¿sí? ¿Qué dijimos que era de Israel? El pacto. O sea, les dio a Israel el pacto para que guarden justamente el pacto. Porque cuando a nosotros nos encomiendan algo, ¿qué hacemos? Lo guardamos, ¿verdad? Porque no lo vamos a tirar o lo vamos a descuidar. Si alguien nos encomendó algo, nos dio algo tan precioso, que lo cuide, ¿sí? Lo guardamos. Entonces dice, ahora pues, si viereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Él nos llamó a que nosotros seamos un especial tesoro. Nosotros no somos cualquier cosa, en absoluto. No somos cualquier cosa. La gente nos puede tener como cualquier cosa, ¿sí? Que no te honran, que hablan mal, que te critican, que blasfeman, que todo lo que sea. Pero nosotros fuimos llamados para ser realmente un especial tesoro en las manos de Yahweh, en las manos del Señor. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdocio y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Claro, porque los primogénitos estaban llamados a ser sacerdote y gente santa, solo que ellos al pecar tomaron el lugar los levitas. Esto ya lo hablamos. Entonces, hoy nosotros, esto, lo mismo que dice aquí, está en Apocalipsis 1:6, 5:10 y 1 de Pedro 2:9. Es lo mismo. Entonces, si nosotros queremos sacar la Torá del plan de salvación de Adonai, hacemos realmente hacemos vana la palabra del Señor, porque es la misma. Éxodo 19:6, vosotros me seréis un reino de sacerdocio, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fuimos llamados para adorar al Padre. Entonces dice que también las promesas, Romanos 9:4 dice, de los israelitas son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Entonces en Isaías 56, podemos ver, Isaías 56, vamos al libro de Isaías, dice así. 56, 5 y 6 dice, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Él nos dio un nombre, y ese nombre no perecerá nunca jamás. Es un nombre eterno. Gloria al Padre. Entonces dice,
Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Oiga, qué interesante lo que está profetizando Isaías para los que van a venir, los extranjeros que éramos como tú y yo para el Señor, éramos extranjeros, éramos gentiles, éramos advenedizos, éramos... estábamos alejados, ¿sí?, de la ciudadanía de Israel. Isaías, profetizando lo que iba a suceder después de la muerte y resurrección de Yeshua, derramando su sangre preciosa que nos iba a injertar en el olivo verde, él dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan, ¿sí?, tú y yo, que sigan para servirle, ya vamos a una alabanza, y que amen el nombre de Yahweh para ser su siervo, a todos los que guardan el día de reposo. Oye, qué interesante. ¿Cuántas veces nos han enseñado en el sistema del cristianismo que no debíamos guardar el día de reposo porque eso era de los judíos? Oiga, ¿cómo nos han enseñado mal, sin entender y sin escudriñar las escrituras con un corazón circuncidado? Entonces dice Isaías, y a los extranjeros que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Para ellos es la promesa. Oiga, qué interesante. El capítulo 9 de Romanos, sí, que dice, 9:4 ya vamos. En el versículo 4 dice que las promesas, sí, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas son de Israel. Entonces ya hablamos de la adopción, hablamos de la gloria, hablamos del pacto, de la promulgación de la ley, sí, el culto, y estamos en las promesas. Y es muy interesante porque Gálatas nos aclara esto, y acá vamos a detenernos un poquito porque es muy importante entender esto que Pablo le viene diciendo a los Gálatas en el capítulo 3:6, dice Así Abraham creyó a Adonai y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Adonai había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Adonai. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Y muchos seguramente dirán, ¿ves? Ahí está, no debemos guardar la ley porque la ley... Acá tenemos que entender cuál es el contexto, y me parece muy fascinante cómo Pablo habla, porque es como digo, benjaminita, criado... israelita, sí, estudiado a los pies de Gamaliel, un estudioso, un sabio, un entendido en la Torá, es de la nación, es realmente de Israel, no como nosotros que fuimos injertados, que tenemos que estudiar para saber y entender esto. Ellos se criaron, vivieron y toda la vida guardaron estas cosas. Entonces, Pablo le viene diciendo, explicando a los Gálatas, porque al principio del capítulo 3 de Gálatas dice, Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Cuál es la verdad? La Torá. Oiga, esto tiene que entender para poder continuar con el libro de Romanos. Dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué está pasando? Nosotros tenemos que entender que en el primer siglo, ¿sí? Pablo era un hombre celoso de la ley y vivía conforme la ley, conforme la Torá. No tenía a Cristo. Pablo fue encontrado, sí, por el Señor cuando iba camino a Damasco a matar a los hermanos cristianos, sí, a los que seguían a Yeshua. Entonces ahí él fue encontrado por Yeshua, sí, y él se convirtió y él comenzó a vivir conforme manda la Torá de Adonai, o sea, con el Mesías, por supuesto, ¿no?
Entonces, ¿qué problema había acá? Que los Gálatas ya recibieron la verdad de Yeshua, ya recibieron la salvación por medio de Yeshua. Pero ¿qué pasaba? Que ellos estaban volviendo a la ley, pero dejando a Yeshua. A ver si me explico. Vamos a suponer, hoy en día un cristiano católico, ¿sí? Viene a los pies de Yeshua, pero luego de estar en el camino del Señor, se vuelve, ¿sí? Entonces, solo para hacer una comparación nada más, quizás para algunos no es agradable la comparación que haga, pero nada más por eso. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Ellos se volvían, ¿a dónde? A la ley sin Cristo. Entonces, Pablo le está diciendo, son insensatos, ¿sí? Habiendo comenzado por el Espíritu, van a caer en la carne. Y continuando dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, los que dependen de las obras, los que viven por las obras, dependen de eso. Nosotros, en mi caso, que guardamos la Torá en la congregación y en mi familia, no dependemos de las obras de la ley, dependemos de Cristo. Pero las promesas, ¿sí?, son de Israel. ¿Y cuáles son las promesas? Los pactos. ¿Y los pactos dónde están en la Torá? El Shabbat es un pacto, las fiestas son pactos, todos son pactos. Entonces, realmente nosotros no dependemos de eso, no, en absoluto. Somos salvos por fe. No es que hoy guardamos la Torá y dejamos a Yeshua, no, en absoluto. Yeshua es el fundamento, Yeshua es la roca, eres todo, eres el centro, ¿sí? Como algunos acostumbran a decir, somos cristocentro. Bueno, eres el centro de nuestras vidas. Entonces dice, pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas. Claro, porque ¿qué pasaba? Los Gálatas, recibiendo a Yeshua, entendiendo esto, después le convencían los hermanos, ¿sí? O los judíos que no querían a Cristo, le convencían y le llevaban otra vez a la ley sin Cristo, renunciaban a Cristo. Esto es lo que Pablo estaba hablando. Y hoy en día hay muchos hermanos en todo el mundo que están guardando la Torá, vienen del cristianismo, ¿sí?, del sistema del cristianismo evangélico, guardan la Torá y terminan dejando a Cristo. ¿Por qué? Porque están metiéndose en cosas que el Padre no nos mandó. El Padre no nos dijo que nosotros que Israel era el hijo pródigo y que tenía que volver al hijo mayor. No, nosotros no tenemos que volver al hijo mayor. Nosotros no debemos volver a Judá, nosotros debemos volver al Padre. Judá también tiene que ir al Padre. Ese es el problema. Aquí está el problema. Este era el dilema de ese tiempo. Esta era la situación. Esto era lo que estaba sucediendo, ¿sí? Entonces dice, y que por la ley ninguno se justifica. Claro, eso es lo que Pablo le está diciendo. Si ustedes vienen a Cristo, ¿sí?, realmente van a ser justificados. Deben guardar los mandamientos porque es el pacto, están las promesas, ahí está todo. Pero no dejen a Cristo por guardar los mandamientos y vivir solamente con eso, porque eso no nos justifica. Lo que nos justifica es la fe en Cristo. Entonces dice, el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Cristo nos redimió de qué cosa? ¿De la ley? No nos redimió de la ley. Nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, Él nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, aleluya, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él nos redimió de la maldición, no de la ley. Él no nos vino a redimir para que nosotros ya no cumplamos nada de lo demás y vivamos la vida a los que nos parece. No, en absoluto. Él nos redimió de la maldición. Si Él no nos redimía de esa maldición, estábamos todos muertos. Siempre digo que no podemos nosotros adorar al Padre, no íbamos a poder jamás adorar a un Dios tan santo sin que Yeshua esté de por medio, porque Él vino justamente a hacer esa redención divina para nosotros, para que podamos entrar, porque no teníamos entrada al pueblo. Entonces Él nos redimió de la maldición, no de la ley. La ley es eterna, la Torá es eterna, es bendita. Pablo dice que la ley es santa, que la ley es perfecta, que la ley es buena y que es eterna.
El Shabbat es eterno, las fiestas son eternas. La palabra dice que cuando nosotros nos vayamos con el Señor, ¿sí? Que los que no van a festejar la fiesta de tabernáculo, oiga, qué interesante, dice que no vendrá lluvia sobre ellos. Y que todos los días de reposo y los días de luna nueva, ¿qué es luna nueva? Rosh Kodeš, cuando comienza el mes bíblico. Que todos los días de reposo y los días de luna nueva saldremos y adoraremos al Padre y veremos los cadáveres, ¿sí? Que estarán aquellos que se rebelaron, dice la palabra. Vamos a leer porque es importante leer. Yo sé que esto quizás nunca lo has escuchado, pero es muy, muy importante. En Isaías 66 dice así: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, o sea, todos los Rosh Kodeš, todos los cambios de mes bíblico, de mes en mes, ¿sí? Y de día de reposo en día de reposo, todos los Shabbat, ¿sí? Los Shabbat y los Shabbatón, porque cuando tenemos fiesta bíblica, el día después de la fiesta, un Shabbatón, es un Shabbat alto, por más que caiga martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, es un Shabbatón, es un Shabbat alto, debemos hacer reposo, ¿sí? Entonces dice, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh, Isaías 66, 22, 23, 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. A todo hombre, ¿sí? El gusano nunca duerme, nunca morirá, y su fuego nunca se apagará. De los que se rebelaron contra Adonai, de los que no quisieron a Yeshua, ¿sí? Los que no quisieron venir a él. Qué tremendo. Entonces podemos seguir un poquito más y en Romanos 9:5, volvemos al libro que estamos estudiando en Romanos, dice así: de quién son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Adonai sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Aquí hay algo muy interesante, porque dice, Romanos 9:5, de quién son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. ¿Por qué según la carne? Porque Yeshua tuvo que venir a una familia. ¿Y quién es esa familia? Judá. Él vino a Judá porque su papá y su mamá, según la carne, ¿sí?, eran de la tribu de Judá. Entonces dice, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Adonai sobre todas las cosas. ¿Quién es Adonai? Cristo. Entonces muchos dicen que Yeshua no es Adonai y que Adonai no es Yeshua. Pero la palabra nos dice otra cosa. La palabra dice que según la carne vino Cristo, el cual es sobre todas las cosas Adonai. ¿De quién está hablando? De Cristo. ¿Quién es Cristo? Adonai. ¿Quién es Cristo? Dios. Él es Dios. Bendito por los siglos. Amén. Entonces podemos ver que en Éxodo 3:15, volvamos a la Torá, Éxodo 3:15, tenemos todavía un tiempito para continuar aquí. Éxodo 3:15 dice así: además dijo Adonai a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Adonai de vuestros padres, y el Adonai de Abraham, el Adonai de Isaac, el Adonai de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Yo soy el que soy, Yahweh, amén, yo soy el que soy, qué tremendo. Hechos 7, vamos a Hechos, porque ahí también podemos ver el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. En Hechos 7 nos habla lo mismo, prácticamente, podemos ver. Hechos 7:32 dice así. Dice, yo soy el Adonai de tus padres, Adonai de Abraham, Adonai de Isaac, Adonai de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Dice el libro de Hechos. Hechos 3:25. Dice, vosotros sois los hijos de los profetas y el pacto de Adonai
y del pacto que Adonai hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí podemos ir nuevamente a Gálatas. ¿Para qué leemos todos estos versículos? Para ver que Yahweh, Adonai nuestro Elohim, es el mismo siempre. Siempre habla lo mismo, siempre es Israel. Y los que quieren ser hijos de Adonai deben venir por medio de Yahshua y ser injertados en el olivo verde. Gálatas 3:29 dice así: Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. Ahora bien, estábamos hablando de antemano de las promesas justamente de Gálatas, ¿sí? Y veíamos en Gálatas 3:14, ¿sí? Que dice: para que en Cristo Yahshua la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Esto es maravilloso porque el pacto realmente fue dicho desde un principio y es el mismo pacto. Yahshua no trajo un pacto nuevo. Yahshua vino a traer el Espíritu y a sellar el pacto que le dio el Padre a Moisés en el monte Sinaí. Si usted se va a la Reina Valera, que usted lee y abre su Biblia en Éxodo 34, va a ver que dice pacto nuevo, pacto renovado. Es el mismo pacto, el pacto que trajo Yahshua, solo que Yahshua trajo el Espíritu y grabó ese pacto que ya nos dio el Padre, ¿sí?, en nuestra mente y en nuestros corazones. Entonces, si nosotros añadimos o sacamos, somos malditos. Entonces, algunos se dan el lujo de guardar algunas cosas como el diezmo y desechar algunas otras cosas como el Shabbat. O sea, eligen lo que quieren guardar del pacto y esto es maldición. Por eso es que muchas veces estamos como estamos. ¿Por qué? Porque no estamos guardando el pacto como debemos guardar, ¿sí?, en temor y en obediencia y en santidad. Lucas 3:23, también podemos ver que el Señor vino de la carne, según la carne de la tribu de Judá. Lucas 3:23. San Lucas 3:23. Dice así: Yahshua mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Elsi, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Simei, hijo de José, hijo de Judá. Él vino de la tribu de Judá, nuestro Señor. San Juan 8:58. San Juan 8:58. Dice así. Dice, Yahshua les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él ya fue, él ya era, él ya fue inmolado desde la fundación del mundo, dice Apocalipsis. Él ya era. Por eso dice David: dijo el Señor a mi Señor. ¿Sí? Qué interesante. Entonces dice, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yahshua se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Muy interesante lo que el Señor nos viene a traer en esta tarde. Él es bendito por los siglos de los siglos. Él fue, Él es y Él será. Siempre Yahshua HaMashiach, nuestro Adón y amado Señor. El Padre Eterno te bendiga y que tengas un hermoso fin de este día maravilloso que el Padre nos ha regalado. Bendiciones, Shalom.